Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es El corazón de un adorador. El Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versos 23 y 24, «Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Adorar es mucho más que simplemente cantar, es mucho más que simplemente cantar alabanzas. Podemos ver en la Biblia que hay diferentes tipos de personas. Están los verdaderos adoradores y están aquellos que solo fingen, que solo simulan adorar. Por ejemplo, los escribas y fariseos, ellos hablaban de manera muy piadosa y elegante, pero Jesús los llamó hipócritas. Los griegos se distinguían por su conocimiento y excelente capacidad de expresión, pero se burlaban del Evangelio. El apóstol Pedro y los demás apóstoles y discípulos, ellos prometieron dar su vida por el Señor Jesús, pero la noche que lo arrestaron, para luego crucificarlo, todos lo abandonaron. La verdadera adoración nace en un corazón sencillo y fiel. Es uno que reconoce que sin Dios nada es. Para ello quiero hablar acerca de un hombre llamado Felipe, que nos va a mostrar cuáles son las características esenciales de un adorador. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 26 y 27 nos dice: «Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Entonces él se levantó y fue hasta ahí. Luego en el versículo 29 leemos: «Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro». Dios podía contar con Felipe. Dios sabía que si él le hablaba al corazón, si él le mostraba una revelación, él le iba a obedecer, pues seguía sus instrucciones y era sensible a la voz del Espíritu Santo. Dice aquí la Escritura: entonces él se levantó y fue. Era un siervo obediente. Quizá tú puedas preguntar en este momento: sí, pero yo ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Es simple. Cuando comenzamos a tener comunión con Dios, cuando comenzamos a dar pasos de fe, por supuesto a conocer la Biblia, su palabra, y toda supuesta revelación, visión, sueño, o que escuché una voz, y para saber si era de Dios, es que tiene que estar en consonancia con todo lo que la Biblia ya dice, con lo que está revelado en la palabra de Dios. Pero si no tenemos comunión con Dios, si no oramos, no le alabamos, si no estudiamos diariamente su palabra, pues no podemos discernir y, por supuesto, Dios no nos va a hablar, no tendrá nada que decirnos entonces. Pero a él le habló porque sabía que era un siervo obediente. Además, aunque él se encontraba dirigiendo una campaña con grandes multitudes, él estaba en Samaria, y aparte de estas grandes multitudes, él veía grandes resultados, milagros, señales, prodigios estaban sucediendo. Pero Dios lo requería en otro lugar, no tan bonito ni con tantas personas. Aquí en este mismo capítulo, en el 8, versos 5 al 8, leemos: «Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad». Podemos notar entonces, Felipe estaba en Samaria, como lo acabo de mencionar, que es una ciudad que se encontraba al norte de Israel, y entonces él debía descender al camino de Jerusalén a Gaza, que es el camino al sur de Israel. Hablamos de unos 100 kilómetros aproximadamente de viaje. Además, Dios advierte a Felipe, pues le dice: el camino es desierto. Dios tiene cuidado de nosotros, aún en el desierto. Ahora, él viene y se encuentra con un eunuco. El eunuco etíope era un varón que era un oficial, un funcionario de Candace, la reina de Etiopía. Ahora, Candace es el nombre o título de la reina. Y Etiopía, es un país al sur de Egipto que llegó a tener un ejército poderoso. Ahora, vino desde Etiopía a Jerusalén para adorar. Su viaje fue de aproximadamente 2,100 kilómetros. Equivale a varios días de viaje de aquel entonces.
Ocupaba entonces un lugar de privilegio en el reino de Etiopía este hombre, y dejó sus comodidades en el reino para venir a adorar. Por su condición de eunuco no podía ingresar al santuario, así que en la mente hebrea él estaba sin acceso a la presencia de Dios. Así pues, ambos superaron sus respectivos obstáculos para adorar a Dios, tanto el eunuco como Felipe. Y es apasionado, además el corazón de un adorador es apasionado por la palabra de Dios. En Hechos 8:28, en este mismo capítulo, nos dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Una triste estadística revela que el 80% de los líderes de las iglesias, y hablo de líderes, no me refiero solamente a los congregantes, imagínense, si los líderes, el 80%, no leen la palabra de Dios, casi no la leen, es de entenderse por qué tanta escasez de palabra, de enseñanza. Por eso debemos procurar que el liderazgo de la iglesia tenga su devocional diario, y no solamente el liderazgo, cada congregante, cada creyente, cada persona pueda recibir por lo menos este devocional para escuchar una reflexión de la palabra de Dios. Tiene que tener momento de oración, de intercesión, de alabanza. Un adorador es un apasionado por el estudio y la lectura de la Biblia. El Señor Jesucristo nos dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos que en ese tiempo los libros no eran como los actuales. En aquel tiempo eran rollos, eran papiros, pergaminos, y no eran impresos. Por eso el oficio de los escribas. Eran manuscritos, por tanto, costosos. Generalmente todos los miembros de una sinagoga se ponían de acuerdo para comprar una colección. Hoy en día, Dios nos ha facilitado las cosas. En nuestro smartphone podemos cargar una biblioteca completa. Podemos cargar cantidad de libros y de versiones bíblicas, diccionarios bíblicos y muchos otros libros. Y aún así muchos no leen la Biblia. Qué triste. Pero bueno, continuemos. Ahora, aquí hay algo muy interesante. La adoración va de la mano de la revelación. La adoración está determinada por el nivel de revelación que nosotros tenemos de Dios. En los versículos 30 y 31 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. En los versos 34 y 35 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. La pregunta, ¿entiendes lo que lees? Es muy interesante y además actual. Felipe se convierte en el maestro del eunuco. Las expresiones rogó a Felipe y luego, te ruego que me digas. Nos muestra su gran anhelo de saber. Aunque había venido a adorar a Jerusalén, no conocía a Jesucristo el Señor. Hoy día hay mucha gente que ha escuchado cosas acerca de Jesús. Sabe que hubo un Jesús hace 2000 años atrás que dio su vida en la cruz del Calvario, pero nada más. Necesita tener revelación, necesita alguien que le enseñe, que le instruya en la palabra de Dios, así como Felipe le instruyó a este hombre. Necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios. Bien, la adoración además es inspirada, decía yo, por la revelación de Cristo. ¿Qué revelación tenemos aquí? En los versos 32 y 33 dice, el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Veamos la revelación que está aquí. Esta porción que acabo de leer se escribió alrededor de 714 años antes de Cristo. Y la revelación que encontramos es que, en primer lugar, nosotros le adoramos por su humillación, porque siendo Dios se hizo hombre, se encarnó. Segundo, le adoramos por su sacrificio. Él derramó su sangre, Él dio su vida, nadie se la quitó. Él dio su vida en rescate de todos nosotros. Tercero, le adoramos además porque Él volverá. Él lo prometió y además lo cumplirá. Él vendrá por cada uno de nosotros, por su iglesia. Entonces esto nos lleva al siguiente paso, que es la obediencia. Es el fundamento esencial de la adoración.
El deseo de obedecer nos lleva a superar los obstáculos. En los versos 36 y 37 leemos, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La palabra aquí, impedimento, cuando él pregunta, ¿qué impide? Esta palabra impedimento aquí significa obstáculos. ¿Qué obstáculos? ¿Qué razones hay para yo no hacerlo? Pero su anhelo de obedecer a Dios ante la revelación de Jesucristo lo llevó a la acción de inmediato. La adoración va más allá de las palabras o de los buenos motivos o de las buenas intenciones. Un adorador obedece a Dios. La obediencia nos llevará a nuevos niveles. Veamos, versos 38 al 40 nos dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Felipe nunca antes había tenido esa experiencia. Aunque era usado en milagros, este era nuevo. Fue traspuesto. La palabra en el griego arrebatado es harpazo. Él fue arrebatado y es el mismo término griego que se usa para el arrebatamiento que sucederá en la iglesia cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Que bueno, eso ya sería tema de otro devocional. Apareció, dice, en Azoto, que es una población a unos 30 kilómetros de donde estaba. El eunuco experimentó un gozo que nunca antes había tenido. A veces la gente habla de gozo, pero no puede experimentar porque el gozo viene solamente de Dios. La gente experimenta alegría y cosas similares y las confunde con gozo, pero el gozo solamente Dios lo da. Ahora, según la tradición, muchos en su país se convirtieron por su predicación, por la predicación de este eunuco que llegó gozoso, además impactado por el encuentro personal que tuvo con Cristo Jesús. Y se tienen datos de una iglesia en Etiopía que él impulsó. Nuestro Padre Celestial también se goza cuando sus hijos le obedecen, pues cuando Jesús se bautizó, el Padre le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice en otra versión, y una voz del cielo le dijo, tú eres mi Hijo amado, estoy muy contento contigo. Quiero decir esto, según la revelación de la palabra de Dios, Dios está buscando adoradores, así como lo miramos al principio en el Evangelio de San Juan, donde el mismo Señor Jesucristo nos dice lo siguiente, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no fingidamente, no de manera hipócrita, porque además dice que el Padre también busca a tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que Dios busca adoradores, corazones dispuestos a hacer su voluntad, corazones dispuestos a meditar cada día en su palabra, alimentarse de su palabra. Él espera mucho más que palabras nuestras. Tú puedes decirle al Señor en este momento, aquí estoy. Quiero bendecirte, quiero adorarte, quiero hacer tu voluntad. Enséñame a través de tu palabra. Y busca, por supuesto, a alguien con revelación de la palabra que predique la sana doctrina, el sano evangelio, y así como el eunuco, pídele, como le pidió él a Felipe, enséñame. Te ruego que me digas de quién dice todas estas cosas. Te ruego que me enseñes, porque aunque él leía, el eunuco, la palabra de Dios, pero no la entendía, es necesario que alguien con revelación de las Escrituras nos instruya. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu buena palabra, gracias porque tú nos enseñas que es necesario que te adoremos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores, Señor, tú buscas que te adoren y queremos ser de esos adoradores, Señor, con esas características, ser sensibles, obedientes, esforzados, valientes, apasionados por tu palabra, que tengamos revelación en las Sagradas Escrituras, la cual viene a través de tu Espíritu Santo. Señor bendito, te necesitamos. Queremos glorificar tu nombre cada día. Queremos entender la riqueza de la profundidad de todas estas cosas gloriosas que has preparado para nosotros. Señor, muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.